Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto, pues con este tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Y ahora sí, taratatán, tatán, ¿no? Ya vimos las premisas, ya vimos por qué tiene que ser un sistema, tiene que ver pesos contra pesos. Explícanos el sistema, Mauricio. Voy a tratar de hacerlo muy rápidamente. Se trata de combatir esto, esta es nuestra propuesta, en una mesa con 4 patas. Déjame jugar con esta metáfora. Okay. Una pata es el control interno. Nosotros pensamos que no deben desaparecer los órganos de control interno, las auditorías internas, con sus distintas denominaciones, ni tampoco debe desaparecer la Secretaría de la Función Pública, sino renovarse, modificarse, fortalecerse, y sobre la base del control interno, incluso dependiendo del Poder Ejecutivo, ¿sí? El Poder Ejecutivo debe tener un instrumento de control para su propia operación. Debe tener, sin embargo, una sistematicidad, quiero decir, debe coordinarse a nivel nacional y no andar cada loco con su tema, digamos. Ni mucho menos que estos auditores dependan de los titulares de las dependencias donde van a ejercer su control. Sí. Entonces necesitamos una Secretaría de la Función Pública renovada, pero con un servicio de carrera de auditores internos, que cubra, exija, verifique que estos individuos efectivamente lleguen ahí por sus méritos y permanezcan por su trabajo. Necesitamos además que en esta Secretaría de la Función Pública renovada no haya esta obsesión por el detalle, sino una obsesión por la honestidad, que es otra cosa, por la innovación, por la mejora institucional. Que no se vayan por los centavos, sino por los pesos. Que se vayan por los procedimientos donde se está generando la corrupción. La grande cosas. Al final estos órganos acaban justificando lo injustificable, es la verdad, porque la persona firmó el papel o no firmó el papel, o no llegó, o si llegó a tiempo, puras tonterías, la verdad, y ahí se nos van una enorme cantidad de posibilidades de combatir la corrupción. Eso hay que cambiarlo. Necesitamos una Secretaría de la Función Pública renovada y generar a partir de ella la exigencia nacional para todos los estados de un sistema de control interno, nacional, que vaya generando sus propias normas internas. Primera pata. La segunda pata es el control externo, es la renovación, fortalecimiento de otra dependencia que ya existe, que es la Auditoría Superior de la Federación. Necesitamos que la auditoría tenga el control del Sistema Nacional de Fiscalización. Ya hay iniciativas legales en ese sentido. La auditoría ha hecho bien su trabajo, esa es la verdad, pero está muy atada por las normas actuales. Por ejemplo, si se sabe que hay un acto, que está cometiendo un acto de corrupción en tiempo real, la auditoría en este no puede momento, entrar. digamos, en este momento. Ahorita está sucediendo algo terrible y se sabe, sale en la prensa. La auditoría no puede entrar porque está atada por un principio de posterioridad. O sea, que tienen que acabar las cosas, tienen que acabar el año. El ejercicio fiscal, y luego viene un calendario larguísimo para verificar las auditorías, luego pasa otro año haciendo esas auditorías y hasta el tercer año se entregan los resultados de la auditoría, ya para todos no pasa nada, ¿no? Entonces necesitamos que la auditoría pueda quebrar los principios de posterioridad y de anualidad y tener mayor capacidad de insertarse como control interno en los casos en los que se detecten riesgos de corrupción. Tercera pata, estoy haciéndolo muy sintéticamente, una fiscalía especializada en materia de corrupción, que ya también está en curso institucional ahora mismo en el Congreso del país. Este debe ser, a nuestro juicio, sin embargo, un órgano autónomo, independiente, que sea el lugar en donde se procesen las denuncias de corrupción que se tipifican como delitos. No toda la corrupción es criminal. Lo voy a decir de otra manera para no confundir al auditorio. No toda la corrupción acaba siendo un delito. Hay actos de corrupción, por ejemplo, ciertos conflictos de interés, ciertos abusos de autoridad, ciertos desvíos de recursos públicos que no se pueden tipificar como delitos y que sin embargo deben ser castigados. Bueno, cuando se tipifiquen como delitos, deben ir a una fiscalía independiente y hay que ir por ellos. Y hay que integrar el expediente, hay que llevarlos ante el juez y ojalá con mucha efectividad meter a la cárcel a esas personas. Cuarta pata, un nuevo, este sí es nuevo completamente, es nuestra propuesta, un nuevo tribunal de cuentas, algo que en general se podría llamar un tribunal federal de cuentas. No es un tribunal para dirimir conflictos entre la administración pública y los particulares, sino el lugar al que llegarían las denuncias de corrupción grave derivadas del trabajo del control interno,
del control externo y en general de la vigilancia de la sociedad sobre el comportamiento del espacio público. Ese tribunal estaría encargado, en nuestra propuesta, de resolver con el debido proceso jurídico todas esas denuncias y en su momento imponer sanciones derivadas de conductas graves de corrupción. ¿Cuáles son esas sanciones? 2, inhabilitas a los funcionarios públicos, inhabilitas a los particulares que se coludieron con los funcionarios públicos e impones multas. En caso de que esas multas no sean pagadas debidamente, se convierte en un delito. Y entonces vas a la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción para que vayan por ellos y paguen sus culpas en prisión. El tribunal, entonces, es una instancia nueva, una instancia que existe en otros lugares del mundo con éxito, con algunas variantes, pero que en México no ha existido de plano. Sí, en México no ha habido un derecho disciplinario ni ha habido un acento sobre la responsabilidad pública como la que ahora estaríamos proponiendo. ¿Y dónde estaría ubicado este tribunal de autónomo, cuentas? Sería un nuevo órgano autónomo del Estado. Hoy en las iniciativas está vinculado con la nueva Fiscalía General de la República. Lo que hoy está en el Congreso mexicano es ya una propuesta de fiscalía especializada vinculada con el fiscal general. El tribunal, en la propuesta que hoy tenemos en el Congreso, Tribunal de Cuentas, estaría vinculado con el actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. No nos gusta esa propuesta. Porque depende del Ejecutivo incluso, ¿no? Nuestra propuesta es separarlo por completo, este nuevo tribunal, y convertirlo en un tribunal encargado de perseguir los delitos graves de corrupción en todo el país, no solamente a nivel federal, sino también los que se cometan en órganos autónomos y los que se cometan en los estados y los municipios. Es la única forma, creemos, de cerrar el círculo completo del proceso de exigencia de rendición de cuentas. Nada más decir que la propuesta es que ese tribunal no sea unipersonal, que sea colegiado, que tenga facultad de atracción de los casos, no solo a través del trabajo que hagan los otros organismos que forman parte del sistema, y que tenga autonomía presupuestaria y de gestión. O sea que sería, digamos, que si la Auditoría Superior de la Federación o los contralores internos o incluso el fiscal, digamos, no hacen nada por un caso claro y evidente de corrupción, podrían entonces atraer. Así es. Como, digamos, en términos de atracción. Sí. Casi como de excepción, no estaría siendo juez y parte, no, digamos. Sería casos de atracción en situaciones graves. En situaciones graves. Absolutamente. Del mismo modo en que podría hacerlo la Auditoría Superior de la Federación, por cierto, en caso de auditorías que reclamen su intervención. Entonces, y como de hecho ya sucede en la PGR, ¿no? Sí. Una pregunta más. Sistema jurídico. En la fiscalía que está en la propuesta, esa también sería fuera del poder ejecutivo, digamos, sería autónoma también. Sí, como explicaba yo hace un momento, lo que tenemos hoy en el Congreso es una propuesta que ya sugiere la creación de esta fiscalía especializada, pero la hace depender del fiscal general. Exacto, y de sacarla de ahí. Sí, porque para decirlo bien y rápido, imagínate un fiscal especializado que eventualmente contradiga los intereses del presidente, del poder, ¿no? En turno. Entonces, pues lo corren, o lo someten. Entonces necesitamos a alguien que tenga garantías de autonomía y garantías de protección del sistema institucional, porque la gente que va a estar haciendo esto, Enrique, se va a estar rifando el pellejo en serio. Sí, es decir, se está pidiendo que sean verdaderos héroes. En un país con demasiada corrupción, necesitamos gente que esté protegida institucionalmente y que además tenga, por lo tanto, esta lógica de pesos y contrapesos, donde el conjunto es el que te garantiza que las cosas funcionen. Nos tenemos que ir en un minutito, pero digamos, antecedentes en otros países de algo semejante. Pues como tal, el Tribunal de Cuentas está el de España, el brasileño, que ha sido razonablemente bueno. Hay buenos antecedentes de control constitucional en Colombia, y el antecedente por excelencia, pero a mí no me gusta mencionarlo, creo que no debía haberlo dicho, es el de Singapur.
pero ahí hay un régimen vertical, Un poquito, un nada. poquito. O el de Hong Pues Kong. no nos encanta, ¿no? El de Hong Kong, pero es un Es contexto lo mismo, muy... es sí. casi lo mismo. Singapur, Pero en Francia, Hong Kong. por ejemplo. En Francia ha Francia funcionado bien, hay en un- España ha seguido casos Pues imagínate relevantes. los que hemos visto, ¿no? Los que hemos Recientemente. visto recientemente. O sea, resumidas cuentas, o se combate en serio o mejor Sí. aceptemos el régimen de impunidad, pero ahora que vengan a pedirnos el voto, Pues sí. ¿con qué cara lo van a hacer, no? Así es. Pues no, lo malo es que sí sacan una cara. Eso no les falta. Cara de desvergüenza sí tienen. Bueno, pues yo quisiera agradecerle a la doctora Lourdes Morales. Muchísimas gracias, Lourdes, por estar con nosotros. No, gracias a ti por la Y al invitación. doctor Mauricio Merino por Gracias. acompañarnos también. Y a ustedes les agradecemos también muchísimo su preferencia. Les invitamos a la próxima edición de Sella en Contexto. Y bueno, cuando vean que esto se esté moviendo en el Congreso, ya sé que no sirve de mucho, pero eventualmente pudiera servir, ojalá que sí, pues que ojalá estén ustedes de acuerdo con algo así para resolver este problema de México. Muy buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.